Sí, bueno, buenos días. Como decía la compañera, mi nombre es Randall Arias Guerrero. Yo trabajo en el Departamento de Planificación Empresarial de Recope. Hoy les voy a comentar un poquito cuál fue nuestro trabajo y los alcances y los productos que hemos obtenido en la implementación de una oficina para la gestión de proyectos y el portafolio de proyectos. Pues viendo, digamos, los contenidos de las presentaciones de los expositores de ayer y los currículos que nos han presentado, pues espero que poder estar a la altura y cumplir las expectativas que ustedes tengan con respecto a este trabajo. Los temas a tratar, bueno, vamos a ver cuáles fueron los antecedentes de todo este trabajo que estamos haciendo, cuáles fueron los objetivos, de qué manera pretendimos abordarlos, qué documentos elaboramos, qué salidas tuvimos, y de esas salidas nos vamos a enfocar un poquitito en este que llamamos lineamientos para el proceso de gestión de proyectos. Lo vamos a caracterizar un poco, vamos a desarrollar los principales puntos de interés dentro de él y vamos a ver unas cuantas consideraciones finales. Esto, por así decirlo, es un glosario y una jerga pues ya muy dominada a lo interno de la empresa. Entonces, si ustedes ven que en algún momento yo toco un término muy específico o muy interno y no queda claro qué será, pues por favor me lo hacen saber con total confianza para tratar de abordarlo de alguna otra manera que llegue pues a la audiencia. Los antecedentes de todo este trabajo, bueno, podríamos decir primeramente que cerca del año 2009 ya Recope estaba haciendo sus primeros esfuerzos de implementar alguna metodología para la gestión de proyectos, particularmente la del Project Management Institute. Esto pues se trató de implementar en diversas áreas, por ejemplo, los departamentos de ejecución de proyectos. A la fecha, muchas de esas buenas prácticas calaron y siguen presentes en algunas oficinas de la empresa, pero no como, por así decirlo, un mandato o un lineamiento empresarial o general. Esto, por ejemplo, se puede ver y más adelante lo vamos a tocar en lo que son los planes de gestión de proyectos. Las oficinas de gestión de proyectos en sus diferentes áreas, pues elaboran un plan de gestión de proyectos cuando inicia la etapa de ejecución de cada uno. Entonces, en eso podemos decir que llevamos un cierto camino avanzado. Sin embargo, la idea de esta oficina o de este plan de trabajo, pues es lograr alcanzar la mayor parte de las áreas de la empresa que están asociadas a los procesos de inversión. Otro de los antecedentes que nos lleva a ver la necesidad de hacer este cambio, pues ha sido la actualización de lineamientos y normas del Ministerio de Planificación Nacional, el MIDEPLAN, y lo que ha sido también las actualizaciones en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que coincidieron también con la reestructuración empresarial que sufrió la empresa en el año 2020. Entonces, todo esto tuvo ahí como la sinergia necesaria para decir, este es el momento oportuno para propiciar un cambio de cultura y de paradigma en lo que ha sido la gestión y la administración de los proyectos. Los objetivos entonces que nos establecimos fue pues estructurar una oficina de gestión de proyectos que dirija y oriente el proceso de inversión y el ciclo de vida de los proyectos, emitir e implementar una normativa integral para la gestión del portafolio empresarial y conformar y ajustar este portafolio según los requerimientos de las instancias competentes. Nosotros, digamos, no solo tenemos que rendir cuentas a Mideplan, sino que, pues, como una empresa prestatoria de servicios, tenemos que atender mandatos y requerimientos de otras instancias nacionales. ¿De qué manera pretendimos abordar esto? Bueno, hicimos un plancito de acción que inició con la conformación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Planificación Empresarial. Este Departamento de Planificación Empresarial, como les mencioné, yo formo parte de él y está adscrito a la Dirección de Planificación. Más adelante vamos a ver entonces algunas relaciones que hay entre estos cuerpos a nivel de la empresa. Aquí me gusta, ayer justamente cuando estaba oyendo a los expositores, pues vean que esta conformación del grupo de trabajo es parte de las primeras
etapas o fases que teníamos que hacer para la implementación de los portafolios. Entonces, todo esto ha sido muy de la mano de todos esos lineamientos que han ido gestándose en el tiempo. Elaboramos entonces también un cronograma o ruta de acción con tareas que tratamos de que en su mayoría o procuramos que la mayoría de estas actividades tuvieran o fueran medibles de manera tal entonces que cuando teníamos que dar informes de avance pudiéramos dar números concretos y respaldados. Hicimos un estado de la cuestión que primeramente consistió en el levantamiento de la información, de revisión y caracterización de más de 100 documentos. De esos 100 documentos nos dimos cuenta que al menos 63 tenían carácter vinculante o útil para lo que es pues esta oficina y la administración del portafolio. Y cuando hablo de administración del portafolio, me refiero también a la administración de los proyectos que están dentro de esos portafolios. Todo esto es un universo integral. Entonces, quiero, digamos, que tengamos ese numerito por ahí, 100 documentos y 63. Imagínense entonces el trabajo que tiene que implicar pretender hacer un trabajo que englobe la administración de los proyectos desde que son conceptualizados hasta que son finalizados, con al menos 63 documentos que tenemos que atender. Entonces, la estrategia de nosotros, y voy a adelantarme un poquitito aquí, es que eso tiene que verse íntegro. Nosotros no podemos pensar en documentos aislados porque si empezamos a pensar en documentos aislados, van a ser documentos que después se van a contraponer con otros, que se van a reiterar, que van a pedirle a un ente o a una persona o a un responsable una actividad 2 o 3 veces. Entonces, todo esto complica la situación. Si nosotros esto lo vemos de una manera íntegra, pues entonces logramos hacer más eficientes todos esos procedimientos que tenemos que atender. Y eso es parte de la idea de esta oficina de gestión de proyectos, que el trabajo sea más eficaz y eficiente. También entre este estado de la cuestión que hicimos, pues elaboramos un flujograma del flujo de vida, valga la redundancia, actual o que en ese momento se tenía en la empresa para los proyectos desde que era identificada una necesidad y, por así decirlo, lo modificamos o lo comparamos con lo que sería o lo que nosotros considerábamos que sería la buena forma de tener ese ciclo de vida. Empezamos también a ajustar y a elaborar cualquier documento que fuese necesario, como algunos desde cero, otros que ya la empresa tenía y que pues era nada más cuestión de hacerle algunos cambios a documentos, a instrumentos, a herramientas. Luego empezamos ya la parte de formalización, de comunicación y de capacitación de todo este trabajo que estamos haciendo para pues finalmente implementarlo. Si ustedes me preguntan que dónde nos encontramos, mira, yo estaba moviendo el mouse y no sé si estaban viéndolo justamente lo que quería resaltar. Si ustedes nos preguntan que dónde estamos ahorita, yo diría que estamos muy avanzados en este punto de ajuste y elaboración de documentos y estamos entrando a las otras dos etapas, lo que se refiere a la formalización y a la implementación. Este es un ejemplo del cronograma de trabajo que hicimos. Acá no está completo, es nada más como para que tengan una idea de lo que hicimos. Este este cronograma de trabajo o ruta de acción estaba compuesto por cerca de 20 actividades concretas sobre lo que iba a ser el trabajo específico de la conformación de la Oficina de Gestión de Proyectos y de la Administración del Portafolio. Está pasando un camión por ahí, entonces voy a detenerme un tirito para evitar el ruido. Ahí me disculpo. Son las cuestiones que pasan con esto de la virtualidad. Ahí las disculpas del caso con eso. Les mencionaba entonces que esta ruta de acción o este plan de trabajo que hicimos estaba conformado por al menos 20 actividades. Muchas de esas actividades tenían subtareas o tareas, como lo quieran denominar. Y esto, en paralelo a esto, además nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo rutinario, que también lo distribuimos en el tiempo como para ir viendo qué cosas de nuestro trabajo rutinario podríamos ir ajustando también en el camino conforme íbamos haciendo o íbamos avanzando en esta propuesta.
y pues es un trabajo complejo, es un trabajo que prácticamente, como ustedes pueden ver acá, nos llevó un año en su etapa de, como les digo, de formulación, y ahora esperamos, digamos, poder llevar ya las últimas tareas que les mencioné de la diapositiva anterior. Esta de acá igual, yo sé que no se ve bien y es nada más como de referencia, es el análisis comparativo que hicimos cuando contrapusimos el flujograma de actividades que actualmente estaba según los procedimientos de la empresa, y en lo que les decía, eran 63 documentos, entonces esos 63 documentos tenían diferentes actividades con diferentes responsables, entonces nosotros tratamos como de mapearlos y estructurarlos en un solo documento y lo comparamos, lo contrarrestamos con lo que nosotros creíamos que eran, por así decirlo, las buenas prácticas o la secuencia lógica que debería tener eso. Entonces logramos pasar de una araña grandísima a una estructura pues que prácticamente está compuesta de dos pilares, uno que más adelante vamos a ver esta clasificación, una que atiende las inversiones estratégicas y otra que atiende las inversiones operativas, aunque una puede ser reflejo de la otra, solo que con un cierto grado de complejidad mayor en el caso de las estratégicas. Esto está aquí coloreado con diferentes tonos, según va avanzando también en los portafolios y subportafolios empresariales. Entonces ya desde aquí, en este momento, tenemos pues una perspectiva de a dónde deberíamos o a dónde pretendíamos llegar. Las cajitas que están coloreadas en tono rosa claro eran actividades que ya se hacían en la empresa, pero que requerían ciertos ajustes a nuestro criterio. En tanto que las que están en esta nubecita eran actividades o que del todo no se estaban haciendo o que eran demasiado confusas o indefinidas, eran como, y por eso tiene la forma de la nubecita, eran como nebulosas, no teníamos un panorama claro, una definición clara de esas actividades. Entonces, la idea de todo este trabajo, de esta oficina, de esta gestión de portafolio, pues era lograr corregir todas estas situaciones que nos fuimos encontrando. ¿Qué salidas fuimos elaborando? Bueno, cerca de febrero del 2001 desarrollamos un documento que se llama Definición de roles y responsabilidades para la dirección de planificación en atención a la propuesta para la gestión de portafolio. Entonces, como les mencionaba, yo trabajo en el departamento de planificación empresarial, pero ese departamento de planificación empresarial depende de la dirección de planificación. Entonces, en este documento ya empezamos a ver cuáles iban a ser las relaciones entre el departamento, la dirección y además las gerencias encargadas de desarrollar los proyectos. Hicimos unas primeras definiciones asociadas a todo este proceso. Definimos o analizamos según la diferente literatura y metodologías cuáles eran los flujos normales en los ciclos de vida de los proyectos. Ya empezamos a definir qué tipo de oficina de gestión de proyectos o PMO por sus siglas en inglés pretendíamos implementar en la empresa, y con base en esta definición de oficina y de esta estructura que les menciono de la dirección, del departamento y de las gerencias, pues empezamos a identificar los roles y responsabilidades que cada uno de estos cuerpos empresariales deberían tener. Otro documento u otra salida muy importante que tuvimos es el que les mencionaba, que denominamos lineamientos para el proceso de gestión de proyectos. Este documento fue, o su versión final, fue realizada o publicada en noviembre del 2021. Y justamente acá es entonces donde les mencionaba la importancia de hacer un trabajo integral a nuestro criterio, porque entonces acá este documento se convierte en un eje central y orientador para actualizar cualquier otro documento, para entonces evitar inconsistencias entre documentos, reiteraciones, instrumentos repetidos. Nosotros tenemos claro que cada herramienta tiene que tener un objetivo concreto y no convertirse en un fin en sí mismas. No tiene ningún sentido establecer, qué sé yo, alguna herramienta para el seguimiento de proyectos en alguna plataforma empresarial, llámese nube, llámese en sistemas operativos, incluso en papel, así sea, si simplemente va a ser para la toma de datos y no me va a dar ningún valor agregado. Entonces, aquí es importante
que si vamos a hacer un cambio en la cultura de gestión de proyectos, este cambio tiene que ser amigable, pero además procurar la eficacia y la eficiencia en lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que nosotros creemos que este documento es medular en todo nuestro trabajo. No solamente viene a complementar la normativa que actualmente tiene la empresa, sino que también da ciertas orientaciones o ciertas pautas que deberían seguirse para actualizar cualquier otro documento que actualmente exista. Además de eso, si ustedes recuerdan en el flujograma que les enseñaba, pues teníamos ciertas indefiniciones y ciertas actividades que no estaban siendo abarcadas. En este documento procuramos abarcar todo el ciclo de vida y atender todas esas cositas que podían haber quedado por fuera. Los objetivos de ese documento, pues prácticamente era definir los principales conceptos que dirigirán el proceso de inversión y el ciclo de vida de los proyectos, caracterizar las actividades que deberían ser realizadas por las diferentes instancias en el tema de inversión y funcionar como un documento orientador para ajustar y actualizar todos los documentos, herramientas, procedimientos, todo lo que tengamos actualmente en materia de gestión de proyectos. Incluso, ¿por qué no? Eliminar. Si ya, como les digo, veíamos algo reiterativo o algo que no estaba dando valor agregado, pues este es el momento para decir, eso no tiene que seguir. Aquí sí quiero hacer hincapié en que vean que yo hablo de proceso de inversión o tema de inversión, pero acá, porque eso se lo escuché ayer a doña Marilyn, este término no es utilizado como sinónimo de ejecución, sino que se tiene que ver como el proceso para generar un beneficio futuro. También acá quisiera agregar, digamos, que en lo que es la gestión de proyectos, nada está escrito en piedra. Si bien nosotros pretendemos tener criterios orientadores, como con este documento, y buenas prácticas que ya existen incluso a nivel internacional, y la idea siempre va a ser aplicarlas de la manera más general posible, pues habrán casos que se deberán particularizar y analizarlos muy específicamente. Habrán proyectos que, aunque la normativa diga debería seguirse como A, B y C, ese proyecto va a pasar de A a C por alguna razón justificable. Lo importante es tener esa flexibilidad. También tenemos que ser claros en que el entorno y las condiciones son cambiantes y lo que hoy se puede estar monitoreando o darle seguimiento puede ser ampliado en 2 o 3 años, y esa ha sido la realidad. Ustedes, todos, digamos, creo yo, los que estamos acá en este auditorio hoy, pues hemos visto cómo han ido evolucionando las normas técnicas, y entonces, conforme estas normas técnicas se van adaptando, nosotros tenemos que adaptar nuestros instrumentos internos. Lamentablemente, como instituciones públicas, la burocracia y la tramitología a veces nos complican mucho esto. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que en la gestión de proyectos, no solamente la deberíamos actualizar o ajustar a un cambio de paradigma, bien sea la aplicación de una metodología, sino que nosotros mismos, como parte de los proyectos, porque los proyectos también son personas, tenemos que procurar un cambio cultural, ver la manera también en la que nosotros buscamos nuestra propia eficacia y eficiencia a la hora de hacer nuestro trabajo. Este documento de lineamientos, como les digo, este eje medular está compuesto de 13 apartados en total, de los cuales, pues, por el tiempo de exposición no vamos a poder entrar a analizarlos todos, y vamos a ver los principales puntos. No voy a entrar en el detalle de definir cada cosa porque ya se convertiría como en un marco teórico muy, muy grande, y sé que además que muchos de los que están acá conocen más incluso de lo que puedo dominar yo, pero si ustedes, como les digo, quieren particularizar algún punto, pues lo podemos hacer cuando lo tengan a bien. Entonces, primeramente, nosotros definimos cuál es la diferencia entre proyecto y operación, aunque no parezca, no siempre tenemos claro esa diferenciación. Otra cosa muy importante que nosotros definimos en ese documento es la diferencia entre gasto e inversión. ¿Cuántas veces, creo yo, no nos hemos encontrado con situaciones en que un proyecto pretende ser tramitado como una inversión cuando realmente es un gasto? Entonces nosotros ya desde las primeras etapas de este documento definimos y ponemos cuáles son las diferencias entre uno y otro.
Prácticamente la diferencia fundamental, podríamos decir, es que en un gasto, un gasto no genera beneficios para la empresa, mientras que la inversión de capital genera beneficios futuros. Entonces, nosotros tenemos esta diferenciación ya, como les digo, desde primeras etapas o pretendemos que sea muy definida. Analizamos también la madurez de las inversiones con diferentes pasos o fases, y a mí me gusta decir que este grado de madurez es, por así decirlo, ver las etapas de gestación de un bebé desde el momento en que yo tengo una concepción, una fecundación o un origen, en el caso de un ser vivo. Pues acá, digamos, en materia de proyectos, yo identifico una necesidad, una oportunidad o un mandato, y así como un ser vivo evoluciona en cigoto, en embrión, para finalmente nacer en bebé, pues así son los proyectos. Los proyectos tienen que irse madurando. Entonces, empiezan, como les digo, con la identificación de la necesidad, de la oportunidad, del mandato. Lo maduramos un poquitito para que llegue a idea. Esa idea la seguimos madurando para que tenga ya un carácter de iniciativa, para finalmente terminar en un proyecto. Entonces, nosotros caracterizamos las entradas y salidas de cada una de estas fases, los responsables y las actividades en una especie de fichitas, que son estas, digamos, que tienen acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, para la primera fase, que era esa identificación, pues tenemos que la entrada es justamente tener un hallazgo o un mandato que yo tengo que solventar. ¿Qué acciones relacionadas tiene ese hallazgo? Bueno, yo lo tengo que identificar, lo tengo que presentar. ¿Quién lo hace? Bueno, lo hace cualquier funcionario o colaborador de la empresa o el departamento de planificación empresarial, según procedimientos que dicen qué caso lo hace cada persona. ¿Y cuál es la salida? Un formulario de presentación de idea. Y así entonces esta salida se convierte en la entrada del siguiente. Es o es sometido a las actividades o a las acciones que le competen, tiene otra salida, y así yo me voy moviendo. Entonces, si nosotros esto lo viéramos como una cajita negra, podríamos ver que la entrada de todo el proceso es la identificación de un hallazgo, de un mandato, de una necesidad, y la salida ya general del proceso, pues es justamente esa necesidad, esa oportunidad o ese mandato satisfecho mediante un entregable. Aquí, o cosas que nos hemos dado cuenta, es que la mayoría de personas se centran solo en esta fase, en la fase de proyecto, y dejan de lado toda esta madurez que está por acá. Y esto genera situaciones no adecuadas como indefiniciones, sobre trabajos, atrasos, justamente porque no fue identificado, no fue madurado de la manera que debió haber sido. Como les digo, insisto, no todo está, o esto no está escrito en piedra, y a como habrán situaciones o hallazgos que puedan pasar directamente a una iniciativa sin necesidad de pasar por una idea. Y voy a poner un caso, digamos, concreto, que tengamos una orden sanitaria que diga, ustedes tienen que cambiar las chimeneas de la caldera para que no sean de aluminio, sino que sean de cobre. Entonces ya ahí ya tenemos, incluso no tenemos que hacer como que mucho análisis, ya nos dijeron qué tenemos que hacer. Entonces yo ya paso de ese hallazgo a una etapa posterior. Pero como les digo, lo importante es tener esa generalidad. En el caso de los proyectos, como les mencionaba, pues por lo general es la etapa más visible, porque es ya justamente donde yo empiezo a hacer el trabajo grueso para materializar físicamente ese entregable. Entre las cosas importantes que nosotros estamos pretendiendo implementar en los proyectos, o en general en las etapas de gestión, es los acuerdos de cumplimiento. Los acuerdos de cumplimiento van a ser como una especie de contratos que se van a firmar entre las partes para, para que sirva al final de cuentas para fiscalizar el trabajo que la persona hizo, como los tiempos, los costos y los alcances que ese trabajo debería hacerse. Ya digamos en las generalidades de las inversiones, pues las inversiones nosotros las nominamos de acuerdo a a la metodología de Mideplan, a los criterios de Mideplan. Acá no hay mucho que mencionar, simplemente tenemos que atender prácticamente a estas 4 áreas. Nosotros sabemos también que los proyectos son delimitados por las restricciones que a veces se contraponen y se relacionan entre sí,
que por lo general son definidas según la metodología que se esté trabajando, según la que en el caso del PMI son prácticamente como 6 o 7 en función de la versión con la que estemos trabajando. Sin embargo, en cualquier metodología nos vamos a encontrar que hay una triple restricción, que es la principal, que es la que tenemos que darle atención sí o sí, que está compuesta por el alcance del proyecto, que corresponde a las actividades que deben realizarse, el presupuesto, que corresponde al monto o valor de los recursos, y el tiempo, que se refiere a la duración, el plazo y las fechas de las tareas y actividades necesarias, todas relacionadas para entregar un producto, resultado o servicio que cumpla con las características y funciones esperadas. Esta esta restricción nosotros la llamamos restricciones de primer orden, y cada una va a desarrollar diferentes instrumentos o mecanismos para procurar su monitoreo. Tenemos otras restricciones que denominamos restricciones de segundo orden, que la idea es implementarlas en diferentes etapas de todo este proceso. Entonces, por ejemplo, la calidad, tenemos pensado lograr implementarlas en el segundo año de propuesta del trabajo, los riesgos en el tercer año de trabajo, recursos humanos y cualquier otra que surjan, lo valoraremos más adelante. Recope, entonces igual, o nosotros en general tenemos que clasificar las inversiones. Históricamente, Recope ha venido clasificando sus inversiones en proyectos estratégicos y proyectos operativos con un carácter muy teórico, y que incluso a veces dice, ok, también van a formar proyectos estratégicos todas aquellas inversiones que forman parte de este programa o que forman parte de este otro programa, pero bajo esta condición o tal cosa, y eso viene entonces a causar confusión. ¿Qué pretendemos hacer nosotros entonces para evitar eso? Bueno, mantener siempre este fundamento teórico, pero desarrollamos también un polinomio que está compuesto de 4 variables, en la que cada variable tiene una calificación diferente según el rango en el que caiga, y decimos que cualquier inversión que tenga una sumatoria cercana o una sumatoria de 68.75 o más va a ser orientada a hacer una inversión estratégica, en tanto que las que sean menores van a ser orientadas a hacer una inversión operativa. Esto entonces era lo que veíamos en el primer flujograma, los dos pilares o los dos brazos en los que terminaba el flujograma, y entonces esto va a decir, ok, esta inversión va a seguir este camino y esta inversión va a seguir este otro camino. Este polinomio que nosotros estamos proponiendo tiene varias ventajas. Una es que puede ser representado de manera gráfica, ahora lo vamos a ver, y esto permite hacer análisis a futuro sobre dónde están orientados nuestros esfuerzos, qué tipo de inversiones tenemos nosotros más, según la variable que queramos ver. Además, estos criterios de ponderación podrían ser actualizados según sean los requerimientos pues, de las nuevas administraciones o de planes nacionales. Todo eso entonces permite ajustar el portafolio y todo lo que esté relacionado a él a cualquier condición exógena que nos vayamos a enfrentar. Recope también a lo interno tiene otra clasificación de las inversiones según las actividades de su plan operativo institucional, y son prácticamente 3 tipos. Tenemos inversiones de etapas definidas, que son todos aquellos proyectos que ya Recope sabe muy bien que tienen que llevar una secuencia de A, B, C y D, y esa secuencia de A, B, C y D ya está establecida. Bueno, este proyecto tiene que llevar un diseño que va a ser hecho de esta manera, va a tener que llevar una licitación que se echa de esta manera, una ejecución que empieza con movimientos de tierra, luego empieza con levantamiento de estructura civil, luego con la parte mecánica. Son cosas que ya Recope tiene muy dominadas. Luego tenemos lo que es la adquisición, que son los proyectos pues de compra. Simplemente podríamos verlo así, como cosas que yo compro, cosas que no tengo y que una vez que los obtengo, su avance pasa de un 0 a un 100. Es discreto en ese sentido, o lo tengo o no lo tengo.
Y los proyectos de estructura libre, que son cualquiera que no entren en esta categoría o que son llevados mediante otros mecanismos de contratación, como por ejemplo los proyectos en los que se contrata la ingeniería, la procura y la construcción. Acá entonces en esta otra diapositiva tenemos ya con 3 proyectos reales de Recope cuál sería el resultado de aplicar ese polinomio. Entonces, por ejemplo, en el caso de este proyecto A, que le pusimos diseño y construcción de 3 tanques, quedó con una nota de 100. Entonces, como veíamos, al ser mayor de 68.75, es orientado a ser el tipo estratégico. Este de construcción de un mezzanini tiene una calificación de 25, entonces queda como orientado a un tipo operativo, y este de un suministro de calderas tiene una sumatoria de 56.25, menor que 68, entonces está orientado al tipo operativo. Pero esto es lo que les mencionaba, el análisis tiene que particularizarse. Este 56.25, cualquiera podría decir, no, pero vean, está cercano a esa nota límite de 68. Entonces, aunque es un proyecto operativo, monitoreémoslo como si fuese un proyecto estratégico. Entonces, este tipo de análisis puede salir de la aplicación de este polinomio para clasificar las inversiones. Y aquí está lo que les decía un poquitito de que lo podíamos representar gráficamente. Como esto es el ejemplo y solo tengo 3 proyectos, pues no es como muy representativo, pero es lo que les decía. Eventualmente, cuando yo ya tenga una amplia cantidad de proyectos analizada o clasificada bajo estos criterios, entonces yo podría ver, por ejemplo, mira, supongamos que todos esos quedan en esta zona de acá, entonces yo podría decir, mira, históricamente todos mis proyectos entran en categoría que van superior a los 25 millones de colones. Mira, la mayoría de mis proyectos están teniendo plazos de ejecución mayores a 60 meses. Y entonces eso nos permitiría empezar a buscar, no sé, ciertas relaciones o ciertos actividades, digamos, que permitan o identificar dónde debería yo inyectar más recursos o análisis de este tipo nos permitiría hacer esta clasificación. Luego, respecto a los programas de Recope, Recope tiene 2 programas financieros, uno de operaciones y uno de inversiones. En este de operaciones entra todo aquello que les mencionaba de gasto, y en este de inversiones, pues todo lo que genere beneficios para la empresa. Este programa de inversiones, perdón, a su vez está dividido por 7 subprogramas. Pues entonces, a términos prácticos, nosotros podemos decir que estos 7 subprogramas son lo que la literatura llama los programas que Recope debería tener en materia de inversiones. Entonces, nosotros estamos homologando un término que ya teníamos financieramente a uno para la gestión de proyectos. Entonces, vamos a ver que estos 7 subprogramas se convierten en bolsas de proyectos en las que yo voy a incluir diferentes proyectos que tienen en sí un objetivo particular. Recope tiene también una serie de proyectos que están predefinidos, que corresponden principalmente a la adquisición de bienes o desarrollo de obras menores y que están conformados por pedidos que se generan año a año. Estos proyectos igual son incluidos dentro de los diferentes subprogramas de Recope. Y a la vez, entonces acá pueden ver las categorías en las que son, o los proyectos con los que fueron inscritos en Mideplan. Esta de acá, esta columna de subprograma, perdón, es que igual estaba señalando la pantalla que no era, perdón. Esta columna de subprograma es justamente la que obedece a cada una de estas que están acá, y acá entonces tengo los otros según los vaya yo desarrollando. Otra cuestión muy importante es lo que corresponde a la variable tipo de Mideplan. Esta variable tipo de Mideplan, pues ustedes saben que tiene que ser definida previo a su inclusión en el banco de proyectos. Entonces, nosotros lo que estamos pretendiendo hacer es que para definir esto, tener una serie de criterios que permitan decir, ok, este proyecto cumple con esta condición tal, tal y tal y tal. Entonces, entra en esta variable tipo de Mideplan. ¿Y cuál es la idea de eso? La idea de eso entonces es que yo sepa
con qué documento de preinversión o con qué documento podría yo inscribir un proyecto y otra serie de requisitos que debería cumplir, como por ejemplo con los planes de gestión. Entonces, estos criterios que sugeridos por Recope para acá actualmente están siendo valorados nuevamente porque estamos viendo también si es necesario, por ejemplo, incluir criterios financieros, como por ejemplo que la modificación del proyecto o que el proyecto en sí no implique una modificación en lo que es el valor de los activos de Recope. Entonces, ese tipo de cosas nos permitirían tener más clara esa clasificación. Particularmente para este primer acercamiento que hicimos, nosotros definimos estos criterios muy de la mano de lo que son la definición del impacto ambiental potencial de los proyectos según CETENA. Entonces, así caracterizamos proyectos de formación de capital físico como aquellos que tengan un área a intervenir mayor a 500 metros cuadrados o movimientos de tierra mayores a 200 metros cúbicos y como obras y equipamientos menores los que sean de 500, menores a 500 metros cuadrados o movimientos de tierra menores a 200 metros cúbicos. Como les digo, yo voy aquí como muy rápido para poder atender toda esta presentación que les tenemos acá, pero si ustedes quieren particularizar en algún aspecto, con todo gusto lo hacemos al final o incluso ahí pues tendrán un contacto para cualquier duda que sea más específica. Dentro de las etapas del ciclo de vida del proyecto ya ahora sí como tal, pues entonces nosotros definimos estas que están acá. Algunos autores incluyen la preinversión como parte de aquella ficha que vimos, por así decirlo, de madurez que yo les comparaba con lo que era la gestación de un ser vivo. Algunos autores incluyen eso dentro de eso, incluyen la preinversión dentro de eso, o se la traen ya propiamente a la etapa de proyecto. Y pues nosotros creemos que no es tan importante dónde esté o dónde se coloque, sino que lo importante es cuándo se hace y quién la hace y cuáles implicaciones tiene para poder seguir avanzando en el proyecto. Acá también entonces queda claro que la variable tipo es importante porque la variable tipo viene a decir qué tipo de documento de preinversión debería tener yo para poder proseguir con la inscripción ante el Mineplan. Nosotros tenemos que la preinversión tiene que ser realizada para todos los proyectos de categoría estratégica y en la parte de diseño y definición del requerimiento contractual es prácticamente lo mismo, solo que en el caso de las inversiones estratégicas es un poquitito más profundo que en el de las inversiones operativas. Entonces, eso es como llamar papa y patata a lo mismo. Al final de cuentas, es la misma etapa, pero con grados de profundidades diferentes. En la etapa de preinversión, esa es responsabilidad de la Dirección de Planificación con un área que ella tiene para lo que es la formulación de inversiones, salvo que a interés empresarial la alta administración diga, no, esa preinversión va a ser realizada por tal instancia. Que eso pasa con todo lo que son los proyectos de índole informática, que lo que es la adquisición de licencias y software y hardware, su preinversión es realizada por los departamentos de tecnología de la información. La preinversión debería tener al menos de salida uno de estos tres documentos, según sea el grado de profundidad que debería atenderse para ese tipo de proyecto. Y en algunos casos van a tener de salidas o documentos ingenieriles del tipo conceptual o del tipo básico. Ya en la etapa del ciclo de vida, entonces, como tal, siempre, ya una vez que pasamos la preinversión, estas 5 etapas atañen a los dos tipos de inversiones que tenemos, sean operativas o sean estratégicas, y en todos los casos nosotros recomendamos que te firmen acuerdos de cumplimiento entre las partes involucradas, que son aquellos contratos que les mencionaba, deberían mantenerse también actualizados todos los ciclos de todos los documentos o registros que se vayan generando y siempre tiene que haber una comunicación con el Departamento de Planificación Empresarial.
Acá también es importante mencionarles, aunque no está acá en la diapositiva, que antes de salir a licitación o contratación, los proyectos estratégicos o los proyectos operativos, que así tenga bien la alta administración, deben ser sometidos a una evaluación ex ante. Acá, en la etapa de ejecución, ya también con la definición de la variable tipo, pues nosotros tenemos cuáles son los requisitos que deberían tener los planes de gestión que se deben presentar según los nuevos lineamientos de Mideplan. En materia del portafolio, pues esta es la estructura que generalmente la teoría señala respecto al portafolio, pero nosotros nuestro portafolio lo estructuramos de esta forma. Nosotros lo llamamos compendio de inversiones empresariales y está conformado por un portafolio de iniciativas empresariales que a la vez está conformado por todos estos tipos de documentos o de grado de madurez de las inversiones, un portafolio de proyectos en diseño y construcción y un portafolio de proyectos en ejecución. Y vean que de todo este universo, yo tengo una nubecita aquí morada, que son los documentos o las inversiones que yo debería someter a un proceso de priorización. Aunque como vamos a ver más adelante, la priorización puede ser aplicada a todos los demás para poder, entre otras cosas, determinar la orientación que deberían tener mis recursos. Acá tenemos el portafolio visto de otra manera, según conforme voy avanzando horizontalmente, por verlo así, en el ciclo de vida del proyecto. Y acá lo tengo con cada uno de los hitos o entregables que él debería tener para poder pasar a otro portafolio. Otra vez, si yo esto lo viera como una cajita negra, entonces tengo por acá la identificación del hallazgo o mandato que vimos en la primera etapa y tengo como salida final el producto. La priorización nosotros la hacemos mediante la metodología de proceso y análisis jerárquico, en la que primeramente nosotros le damos una importancia relativa a una cantidad de variables, en este caso 8. Estas variables son puestas a competir una a una en pares ordenados y obtienen un criterio o una calificación. Y esa calificación luego también es puesta a competir entre las diferentes iniciativas o ideas o proyectos que yo vaya a tener en cada uno de mis portafolios o portafolios. Entonces, a noviembre, por ejemplo, del año pasado, esta fue la priorización de las inversiones que estaban en estado de idea. Entonces, acá, por ejemplo, pueden ver que esta idea, que de momento se llamaba segmentos asfálticos, es la menos importante, y la que era más importante es la que se llama abastecimiento de productos en la zona norte del país. Y así lo puedo hacer también para los demás componentes de tu portafolio. En este caso, tu portafolio de iniciativas empresariales, en tu portafolio de proyectos en diseño y contratación y en tu portafolio de proyectos en ejecución. Como le digo, todo esto con fecha de corte a noviembre del año pasado. Ya en lo que es propiamente la Oficina de Administración de Proyectos, pues entonces nosotros proponemos una PMO del tipo estratégica, en la que esto yo les digo a los compañeros que siempre es como una nubecita que está encima y está todo el tiempo monitoreando los diferentes proyectos y le está dando insumos a cada uno de esos proyectos y está tomando información además de cada uno de esos proyectos. Entonces nosotros caracterizados cada uno de los roles que deberían tener en esta oficina de gestión de proyectos y quién los realiza a nivel empresarial. Esa identificación de roles nosotros la tenemos en una matriz del tipo RACI, que lo que hace es que a cada actividad entonces le ponen un responsable, un aprobador, una persona a la que se le consulta o una persona a la que se le informa. Y siempre pedimos que haya una comunicación fluida y constante con la PMO, que siempre haya ese intercambio. Y ya para finalizar, pues tenemos lo que corresponde a la evaluación ex post, que este apartado del documento va a tener que ser ajustado según los últimos lineamientos que nos ha otorgado Mideplan, principalmente en lo que corresponde al momento de aplicación. Porque nosotros acá, al momento que hicimos esto, todavía no teníamos esa definición del instrumento de evaluación ex post por parte de Mideplan, entonces lo montamos con un fundamento teórico ahí, pero que, como les digo,
no debería pues limitarnos a que no podamos actualizar para poder abarcar esa evaluación ex post, tanto de los proyectos, que nosotros la estamos terminando hasta 5 años después de la entrada en operación, como también para los portafolios, que los portafolios nosotros tenemos que deberían tener una evaluación ex post al menos hasta 10 años después de finalizado el proyecto. Y ya, para finalizar, como consideraciones finales, nosotros insistimos que tiene que haber una coordinación entre las diferentes instancias gerenciales que desarrollan proyectos con las figuras de la PMO que identificamos, que tiene que haber una asignación de personal para el seguimiento y control. Como les digo, los proyectos no son solo materializar obras, sino que también implica dinámicas entre personas, que se apliquen estos acuerdos de cumplimiento para todas las para todas las fases y para todos los entregables, y a la vez estos acuerdos de cumplimiento van a poder ser instrumentos para mantener un control de cambios. Cualquier cambio que digamos, si en un acuerdo de cumplimiento yo digo que yo voy a entregar, por ejemplo, un estudio de preinversión en 8 meses y no logré eso, pues entonces yo tengo que hacer un control de cambio y un nuevo acuerdo de cumplimiento en el que diga, no, este entregable no va a estar en 8 meses, sino que va a estar en 12 meses, y todas las implicaciones que eso va a tener en las demás áreas de conocimiento o restricciones que vimos, por ejemplo, en el cronograma y en el presupuesto. Sabemos, como les decía, que tenemos que seguir actualizando y readecuando la normativa interna, para lo cual ese documento que les expuse así muy por encima de los lineamientos es pues el principal eje orientador para que podamos hacer esa parte. Y esto que les decía por acá, actualizar y fusionar documentos para simplificar trámites y desarrollar cualquier instrumento que sea necesario, ya sea de manera interna o incluso mediante la contratación de software especializado en la materia. Y pues eso es prácticamente lo que yo les traía hoy por acá. Muchas gracias a Randall por esta presentación, donde nos ha dejado un panorama general de esta gestión del portafolio por parte de Recope. Y pues vamos a proceder con la lectura de las preguntas o comentarios que nos han dejado acá por el chat. Y la primera de ellas es por parte del señor Cristian Solano y dice lo siguiente: ¿cuántas personas conforman el equipo de trabajo de proyectos de inversión? Bueno, el departamento, como ustedes vieron, digamos, la oficina de gestión de proyectos está compuesta por varios actores. Yo no sé si eso es, iba a usar la palabra lamentable, pero no sé si lamentable será lo correcto o no. Yo no sé, digamos, la forma en que eso lo saqué de una pregunta de ayer. Alguien le preguntó a uno de los expositores que cómo manejaban ellos sus proyectos, que si era por una cuestión funcional o por una cuestión proyectizada. En el caso de Recope, es un híbrido entre los dos, porque nosotros tenemos áreas de la empresa que están destinadas a ciertas actividades propias de los proyectos, como por ejemplo la preinversión y ya la ejecución, pero a la vez, eso, digamos, podría verse como desde el punto de vista funcional, pero a la vez está proyectizada en lo que se refiere ya propiamente a la parte de ejecución, porque ahí sí se pueden conformar grupos o unidades ejecutoras que desarrollen ese proyecto una vez que tuvo su etapa de preinversión. Entonces, darle un número, digamos, como de cuántas personas conforman ahorita o van a conformar esa oficina de gestión de proyectos, me quedo corto y le podría estar dando, digamos, un dato incorrecto. Lo que sí le puedo decir es que el Departamento de Planificación Empresarial, que es el principal actor dentro de esa oficina de gestión de proyectos, somos aproximadamente unas 10 personas. Aunque no las 10 estamos trabajando en el tema de inversiones como tal, pero yo creería que podríamos ir diciendo que está conformada por unas 10 personas, porque además está la dinámica con las diferentes gerencias operativas, y es lo que les decía ahora al final, en las consideraciones finales, hay que asignar personal. Pues bueno, nosotros vamos a tener, o las gerencias van a tener que asignarnos un personal o una persona que nos digan, ok, esta persona va a hacer su comunicación con todo lo que tiene que ver en la oficina de gestión de proyectos.
Entonces, ahí podríamos estar hablando que, qué sé yo, que de las 3 gerencias que podrían estar ejecutando proyectos, deberíamos tener entonces mínimamente 3 personas que nos brinden esa comunicación. Entonces, yo creería que ya sí, al final podríamos estar hablando de unas 10 personas en concreto que conformarían la oficina. Muchas gracias, Randall, por los comentarios y vamos a hacer lectura de la pregunta de la señora Betty Valverde y de la señora Jessica Solano, que apoyó un poco el planteamiento de doña Betty. Y dice así, que si podría explicar la metodología que utilizan para la valoración entre proyecto estratégico y operativo, es como profundizar. Sí, sí, señora. Eso es muy sencillo, es una sumatoria. Voy a tomarme la libertad de volver a proyectarles acá la pantalla. Eso es una sumatoria. Déjenme por acá. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Eso prácticamente lo que nosotros hacemos es ir bajando por esos renglones, por así decirlo. Entonces la primera variable que yo analizo es, ¿el proyecto está alineado con el plan estratégico? Por ejemplo, qué sé yo, que hable algo de la diversificación de energías. Si la respuesta es sí, tiene 25 puntos en ese criterio. Si la respuesta es no, tiene 0. Entonces, digamos aquí, pongamos el caso de que dijera que sí, entonces ya tiene 25 puntos. Luego, la siguiente variable, monto comparado con el límite de una licitación pública. Entonces, es igual o superior al monto de una licitación pública, si fuese el caso, tiene 25 puntos. Y así, conforme vaya bajando y sea una fracción de esta licitación pública, entonces va a ser la diferente calificación. Entonces, digamos que en este caso que estamos viendo, el monto llega a ser la mitad de una licitación pública. Redondeémoslo a 300 millones de colones. Entonces, en este caso, obtendría 12.50 más los 25 que llevaba arriba. Ya llevo entonces 37.5. La siguiente variable, alcance relacionado con la construcción o readecuación del espacio físico. Entonces, igual me fijo en cuál de estas subcategorías entra. Digamos que es una nueva construcción o desarrollo del todo, entonces ya le sumo otra vez 25. Y luego, con el plazo de licitación y ejecución de ambas, veas que aquí yo estoy considerando ambas, no solo la ejecución, entonces igual, si es mayor, igual o mayor a 24 meses, hasta 18 meses, hasta 12 meses, hasta 6 meses o menor a 6 meses, pues ahí le doy entonces igual la clasificación y al final lo sumo. Y entonces eso llegaría a un total acá, digamos, como el que vimos para estos 3 casos de ejemplos. Muchas gracias, Brandon. Por parte de la compañera Pamela Pan, nos indica, con la diferencia que realiza la institución en torno a gastos e inversión, ¿cómo realizan el proceso para el cumplimiento del lineamiento de gasto de capital? Sí, esto es una muy buena pregunta y se las trae, digamos, por completo, justamente pues por las restricciones que estamos teniendo en materia de regla fiscal y todo eso. Y yo creo que estamos aprendiendo en el camino. Ahí realmente estamos teniendo acercamientos con los departamentos de contaduría, estamos teniendo acercamientos con las mismas gerencias para ver las implicaciones que todo eso tendría y de qué manera deberíamos también pensar en la planificación, tanto del gasto como de la inversión. Yo lamentablemente en el departamento no tengo mucha relación con el tema de gasto, yo estoy más enfocado en la parte de inversión, entonces no podría detallarle mucho eso, pero estoy seguro que mi jefatura y las demás compañeras que están encargadas del área, con gusto le podrían decir de qué manera están abordando ellas eso. En materia de inversión, nosotros sí estamos siendo ya, desde ya, muy tajantes con que nos presenten proyecciones de sus flujos plurianuales y las estamos proyectando en el tiempo para desde ya irles diciendo a ellos, vean, ustedes, qué sé yo, por ejemplo, en el 2025 tienen pensado gastar tanto, pero si la regla fiscal aplica y si seguimos teniendo este crecimiento y esta ejecución, probablemente ustedes no puedan hacer esos planes que tienen. Y entonces ahí es donde entra también la importancia de la priorización de proyectos, porque entonces deberíamos decir, ok, vean, según la priorización de proyectos que ustedes tuvieron, estos 3 proyectos son los más importantes y deberíamos cumplir con la regla fiscal. Entonces,
podríamos obviar los 7 siguientes que están, digamos, y enfocarnos solo en esos 3 para entonces ahí sí asignar los recursos presupuestarios para alcanzar las metas de esos 3 proyectos. Entonces, y cumplir siempre con la regla fiscal. Todo eso, digamos, desde ya lo estamos monitoreando. Y eso es parte, digamos, de las coincidencias bonitas que salió de este trabajo, porque como les mencionaba, la reestructuración empresarial, que no solo cambió, digamos, el organigrama de Recope, sino también ciertas categorías ahí a nivel de programas, aunado, digamos, a todas estas actualizaciones que Mideplan ha venido haciendo como desde el 2019 y la aplicación, además de la regla fiscal, han venido a decirnos a nosotros, a lo interno de la empresa, lo importante de las herramientas que tenemos ahorita y visualizar otras que tenemos que desarrollar para poder cumplir con todas esas cosas. Y entre eso, yo destaco la priorización, porque sí, como les digo, la priorización nos va a permitir asignar recursos a lo que realmente podemos y recursos tanto humanos como financieros. Gracias, Randall. Voy a leer un par de consultas, igual que van sobre la misma temática y un poco para ubicarte, tienen que ver con el tema del registro y el tema de los tiempos en el banco de proyectos. Dice el señor Esteban Vargas, el documento para registro en el banco han logrado cumplir con todos los requerimientos que pide Mideplan. ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto a la duración de esta etapa de presentación de documento y revisiones y que les den el código? Y en línea con este punto, el señor Mauricio nos indica, Mauricio Alfaro, cuánto tiempo duran más o menos a partir de la identificación del proyecto para tener registrado el proyecto en el banco. Sí, voy con la primera pregunta, que es lo que yo les decía, digamos, cuando nosotros nos pusieron el reto de implementar esta propuesta para la PMO y para la administración del portafolio, teníamos también en la cabeza todas nuestras labores rutinarias, entre esas todo lo que es la coordinación con el Mideplan. Entonces, el caballero nos pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Han cumplido con todo lo que ha sido lo que pide Mideplan? Y yo le diría que la respuesta es, en unos casos sí y en otros casos no. Y ahí doña Marilyn no me deja mentir. Ahora, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Que en los casos en los que no estábamos cumpliendo, nosotros podíamos desarrollar un filtro o un instrumento para que ese documento no fuese a Mideplan sin haber tenido una valoración previa de que todo lo que Mideplan solicita para que el documento sea correctamente aceptado, se estuviera cumpliendo. Y en los casos en los que alguna sección, por ejemplo, no era abordada, pues que tuviera la justificación del caso. Entonces, eso lo que permite es evitar esos dimes y diretes y actualicen esto y corrigen esto y hagan lo otro, que no digo que ya con ese filtro va a pasar directo y que va a ser aprobado. Siempre pueden ser sujetos de mejora, que ha sido el caso. Entonces, como les digo, en algunas ocasiones sí han pasado bien y en otros han tenido que devolverse. Actualmente estamos trabajando muy de la mano con Mideplan y esto es un trabajo de reconocer tanto de doña Marilyn como de doña Marcela, con un estudio de preinversión particular, que es de nuestro interés, que cumpla, digamos, con todo lo que realmente tiene que cumplir para un proyecto de esa envergadura, y trabajamos muy de la mano con ellas en lo que son las observaciones que nos hacen y actualizaciones que les vamos presentando. Ahora, una vez que todo es formalizado de la manera correcta, pues no hemos tenido, digamos, ninguna atraso o alguna cuestión que uno diga, uy, me sacó de mi esquema en lo que es la asignación del código de Mideplan. La verdad es que eso nosotros damos prácticamente que por un hecho, que una vez que nos aprueban ese estudio de preinversión, ya el código automáticamente es generado y no hemos tenido ningún problema con eso. Ahí, por así decirlo, la ruta crítica es que ese instrumento con el que se vaya a inscribir sea lo suficientemente maduro y cumpla con los requerimientos que se nos pide.
¿Y cuál era la otra? No recuerdo la otra pregunta que estaba relacionada con eso. El tiempo que duran, más o menos a partir de la identificación del proyecto hasta el registro. Sí, sí, señora, sí es cierto. Eso depende entonces del tipo de proyecto. Como les decía, digamos, tenemos proyectos operativos y proyectos estratégicos. Entonces, los proyectos operativos son, por así decirlo, un poco hasta más rápidos. Entonces, a veces no tenemos gran complejidad en escribirlos, mientras que los de estratégicos sí requieren un poquito más de trabajo. El asunto ahí es que por las cuestiones de presupuesto y todo, nosotros tenemos que tener inscritos todos los proyectos, y ustedes me corrigen si estoy diciendo mal el dato, creo que cerca de septiembre o octubre, que es cuando Mideplan nos manda a decir a a los ministerios y tales, tienen que haber tenido sus proyectos inscritos, creo que en marzo, y las demás instituciones tienen que tenerlo en septiembre. Ya para esa fecha, nosotros tendríamos que haber cumplido todo el ciclo, digamos, necesario para poder inscribirlo a Mideplan en esa fecha. Entonces, digamos, en resumen, para poder ejecutar un proyecto en enero del siguiente año, yo debería tenerlo inscrito ya en Mideplan entre septiembre y octubre de este año. Y pensando entonces un poquitito en eso, y para poder hacer eso, entonces la persona encargada debería pensar más o menos, yo no sé si esto se lo mencioné en la charla, que les insisto, digamos, con el proceso de gestación de un bebé, que pues en el ser humano son 9 meses, nosotros hemos estimado que coincidentemente, para que eso pueda ser inscrito en septiembre con la formalidad del caso, deberían haber venido trabajando en su maduración unos 9 meses antes de eso. Muchas gracias, Randall, y qué bonita esa metáfora, el manejo de los tiempos presupuestarios y de esa gestación de las iniciativas de inversión pública hasta que llegan a ser proyecto y obtienen su código. Por acá hubo otra consulta al compañero Mauricio, vamos a proceder a responderla de nuestra parte por escrito a nivel del chat, y para ir ya cerrando este espacio con Randall, le pediría si por favor nos puede compartir unas palabras finales de motivación para las diversas instituciones que nos acompañan en este momento y que aún no han dado el paso, ¿verdad?, de iniciar lo que es la definición de un portafolio de inversión pública. Entonces nos gustaría si puedes compartir una motivación final. Y de igual manera, a las personas que nos acompañan en este momento, si alguna no hizo su pregunta o comentario, invitarle que lo hagan estos últimos minutos, ya que tenemos una holgura de 10 minutos para aprovechar al expositor. Sí, con esto digamos, como de palabras, de apreciación personal mía o así, me da cosa porque creo que voy a tener una opinión muy sesgada, porque a mí el tema de proyectos me encanta. A mí el tema de proyectos y de planeación me encanta. Entonces, de ello, solo cosas buenas les vendría a hablar de una correcta planificación y una correcta gestión de proyectos. Yo soy, no sé si será que es que soy muy lineal o muy cerrado, no sé, pero yo soy del criterio que si las cosas inician bien, probablemente terminen bien. Entonces, eso debería ser parte de todo este esquema que tenemos pensado en el ciclo de vida de los proyectos. Si una necesidad es, empecemos desde la necesidad, si una necesidad es bien identificada, bien madurada y bien formalizada, todo debería seguir saliendo sobre ruedas, salvo que hayan algunas situaciones ahí externas que nos vayan a cambiar el panorama. Entonces, pues yo sí soy muy de ese criterio de que la planificación es primordial para el cumplimiento de las metas y de los objetivos. De que es retador, sí, es un trabajo retador, un cambio de cultura y de paradigma, como les menciono, no es nada fácil. Es enfrentarse, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner un número. Imagínense que yo les mencionaba que como en el 2009 ya Recope venía tratando de implementar la metodología PMI y tuvo cierta resistencia. Entonces, imagínense pretender hacer un cambio cultural de una cuestión que 10, 12 años atrás no se ha podido hacer. El choque va a ser muy grande, pero yo pienso no tanto en el choque, sino como en el beneficio que eso va a tener. Entonces creo que esa es como que
que el incentivo que tenemos nosotros para este tipo de cosas. Aunque el trabajo sea complicado, sabemos que en cuestión de 2, 3 años nos va a simplificar las cosas que hacemos ahorita. Entonces yo sí los invitaría a que pues hagamos ese esfuerzo. En lo que les podamos colaborar aquí en Recope, sé que hablo por mi jefatura y por mi dirección, estamos con toda la disposición de acompañarlos en lo que podamos hacer o incluso de recibir cualquier retroalimentación que ustedes nos puedan brindar. Gracias. Bueno, por acá nos llegaron algunas preguntas finales, ya para cerrar este espacio. Y sí, Randall, en la línea del comentario que acaba de indicar, la señora Gretel está interesada en el contacto, imagino que para profundizar una potencial sinergia. Entonces, por acá en el chat, después si la ubica la persona. Voy a leer las consultas de la compañera Catalina Villalobos. Dice, ¿quiénes hacen la evaluación y priorización de ideas, iniciativas y proyectos? Y la otra nos indica, ¿los criterios mostrados aplican solo para los proyectos de inversión? Tal vez estas dos, Randall, y por último te leería la otra que ya ahí cambia un poquito el tema. Sí, señora. La priorización, como les decía, es realizada siguiendo la metodología de proceso de análisis jerárquico. Eso, sus siglas en inglés son AHP. Es una metodología que sirve no solo para priorizar proyectos, sino cualquier decisión en la vida. Yo recuerdo que cuando estaba llevando la maestría en gestión de proyectos, el profesor que nos enseñó este tema nos decía, ustedes aquí pueden priorizar lo que sea, desde qué quieren o desde qué tipo de carro quisieran comprar hasta en qué deberían invertir su patrimonio. Es muy aplicable a cualquier cosa. En eso, lo importante entonces es tener claro los criterios que se van a priorizar y justamente lo que mencionan ahí es quién lo va a priorizar. Entonces, los criterios fueron priorizados por la Junta Directiva mediante un acuerdo. La Junta Directiva se reunió y en una sesión de trabajo y le asignaron la calificación, un coeficiente de importancia relativa, se llama, a cada uno de esos criterios. Claramente ellos no lo hicieron solos, ¿verdad? Eso tuvo el acompañamiento de compañeros que dominaban el tema. Los criterios habría que volverlos a valorar en caso de que haya un cambio en las consideraciones de quienes los evaluaron primeramente. Entonces, es muy probable que ahora que haya cambio de gobierno, si hay cambio de junta directiva, pues haya que volver a correr esa priorización de criterios de acuerdo a lo que vayan a ser sus expectativas. Las ideas, las iniciativas, los proyectos en diseño y contratación y los proyectos en ejecución deberían ser priorizados por un grupo interdisciplinario de la empresa, porque entonces cada uno va a tener que valorar esos criterios de acuerdo a su perspectiva. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere qué sé yo, a impacto ambiental, pues debería haber una persona que tenga el conocimiento sobre, digamos, el impacto ambiental de los proyectos en la empresa. El primer acercamiento que nosotros hicimos para esta priorización fue realizado a lo interno de la dirección y del departamento de planificación y fue socializado, fue comunicado a las instancias interesadas y se les dijo, esta fue la validación que tuvieron, reunámonos para ver si les parece o no, y es justamente la valoración que estamos haciendo en este mes, de hecho, creo que en esta semana o la semana anterior mandamos ya los primeros resultados de la actualización de la priorización del subportafolio de diseño y contratación. Pero sí, todos son equipos, o deberían ser equipos multidisciplinarios. Perfecto. Y la última consulta dice así, ¿existe un comité técnico o estratégico para hacer esa evaluación y priorización o lo hace la misma PMO? Sí, es lo que les mencionaba, digamos, para el primer acercamiento sí se hizo a lo interno de la PMO, pero nuestro trabajo ahorita está entonces en definir quiénes serían las personas a nivel empresarial que deberían participar en las siguientes actualizaciones de este portafolio, porque como les menciono, tiene que ser multicriterio, tiene que tener, digamos, para analizar un tema en particular, debería haber un especialista en ese tema.
para digamos, tener sus criterios y sus consideraciones. Esta metodología de la HP no es tediosa, es cansadilla porque después se vuelve como muy repetitiva, pero la verdad es que es una dinámica que en un par de tardes de café bien se sale y es muy enriquecedora. La verdad es que es muy, muy bonito ver las diferentes criterios de las personas, porque entonces ahí usted va a empezar a ver que alguien dice, no, pero es que para mí es más importante tal cosa, y la otra persona va a decir, no, pero es que según mi punto de vista, según mi información, es más importante que este, entonces es muy, muy enriquecedor. Las veces que yo he participado en dinámicas de estas, nunca hemos llegado como a situaciones ahí de complejidad o que vaya a decir, uy, va a desembocar en una situación, no sé, peligrosa o de discusión fea. No, todo ha sido muy, muy enriquecedor.